Bien, para poder comprobar lo que hemos aprendido vamos a realizar un ejercicio. Este nos propone de que vamos a comprobar si el valor real del voltaje que pasa por la resistencia de 100 kiloohmios se encuentra dentro de su rango de duda y calcular el porcentaje de error de la lectura hecha por el voltímetro con respecto al valor real del voltaje. En pocas palabras, vamos a calcular si el valor real se encuentra dentro del rango de duda que el voltímetro nos ha dado cuando realicemos la lectura de esta resistencia de 100 kiloohmios, y también el porcentaje de error que vendría siendo ese porcentaje de diferencia entre lo que nos dio el voltímetro con el valor real de voltaje que está pasando aquí mismo. Podemos observar que este es nuestro circuito, cuenta con una fuente de 9 voltios, cuenta aquí una resistencia de 6,8 kiloohmios, 100 kiloohmios y 1 kiloohmio. Aquí nosotros realizamos el análisis del circuito. Podemos observar de que al tratarse de un circuito en serie, nosotros podemos llegar a sumar sus resistencias para formar una sola. Aquí sería la resistencia total, que en este caso sería 6800 más 100.000 más 1000, que nos daría 107.800 ohmios. Ya una vez sumadas nuestras resistencias en una sola, nos quedaría un circuito con la fuente de voltaje, la resistencia, y nosotros sabemos de que la corriente a lo largo del circuito es la misma. Entonces a partir de aquí nosotros podemos aplicar ley de Ohm, que en este caso sería corriente igual a voltaje sobre resistencia. Nuestra fuente de voltaje es de 9 voltios y nuestra resistencia total es de 107.800 voltios. Esto nos viene dando una corriente igual que ya resumida, si parcializada, nos sería de 8,35 por 10 a la menos 5 amperios. En este caso sería 8.348794.063 por 10 a la menos 5 si nosotros fuésemos más exactos, pero aquí ya lo estamos aproximando. Ya una vez sabiendo la corriente, que sabemos que es la misma en estas resistencias, en cualquiera de ellas, ya podemos hallar el valor real de las resistencias, su valor de voltaje. En este caso sería, para el voltaje de la resistencia 1, pues nosotros sabemos que voltaje es corriente por resistencia, nos vendría dando este 8.35 por 10 a la menos 5 por 6800, nos da un valor de 0,567717, pero aproximado nos daría de 0,57. Aquí tendríamos que el valor para la resistencia 2 de voltaje, ya multiplicando este valor de la corriente por 100.000 ohmios, nos daría de 8,348794, que sería de 8,35 voltios. Y para la última resistencia, la corriente multiplicada por 1000 ohmios nos daría de 0,083487, y aproximados de 0,08 voltios. La razón de esta aproximación es para poder llegar a trabajar únicamente con 3 cifras significativas y no estar trabajando con esta gran cantidad de números que aparte el voltímetro como tal tampoco las trabaja. Únicamente nos va a terminar trabajando también con 3 cifras significativas, por lo que es conveniente trabajarlo de esta manera. Ya para continuar con la realización de nuestro ejercicio, aquí nos encontramos ya con la versión materializada de nuestro circuito. Aquí contamos con una entrada para el positivo, para el negativo, un indicativo de los 9 voltios, y aquí la resistencia de 6,8 kiloohmios, la resistencia de 100 kiloohmios y la resistencia de 1 kiloohmio, y pues aquí su fuente de voltaje. Aquí nos encontramos con el voltímetro con el que vamos a trabajar, y aquí podemos observar sus 3 entradas principales, el cual aquí se encuentra la tierra a la que todo se conecta, en la cual
por lo general se conecta el negativo. Luego aquí tenemos la segunda entrada, que es la que nos ayuda para poder tener lecturas de hasta máximo 1000 voltios en corriente directa y hasta máximo 750 en alterno, que es la que nosotros más utilizamos, ya que esta última es exclusiva para cuando vayamos a medir hasta un máximo de 10 amperios, que ya es para lecturas especiales, ya que estamos hablando de una corriente bastante alta y es para evitar que se nos dañe nuestro voltímetro. Ahora bien, pasamos aquí a conectar nuestro positivo de forma correcta y vamos a energizar nuestro circuito. Listo, ya una vez energizado, entonces procedemos a realizar la lectura. En este caso es muy importante tener en cuenta la forma en como nosotros polarizamos la resistencia. Aquí va el positivo, entonces aquí será positivo negativo, positivo negativo, positivo negativo, ya que si lo realizamos de forma inversa pues nos va a arrojar un voltaje negativo, que si de forma objetiva pues no vendría influyendo, ya que únicamente se necesita de su valor como tal, pero es necesario tenerlo en cuenta. Ahora vamos a escoger el rango que más nos conviene para poder realizar la lectura de esta resistencia, que en este caso, ya al haber hecho el análisis del circuito, sabemos de que es un valor que va hasta 8,35 voltios, por lo que el rango que más nos conviene es el que va hasta 20 voltios. Listo, ya una vez ubicado nuestro voltímetro en el rango que es, vamos a proceder a realizarlo de la forma en como se encuentra ya polarizado. Lo colocamos sobre nuestra resistencia y esperamos a que nos marque una lectura que se quede en concreto, más no una lectura que esté subiendo y bajando. Nos arroja que es de 8,30 ohmios, pero no podemos conformarnos únicamente con una sola vez realizar la lectura, debemos realizar varias de ellas. Para eso vamos a tener aquí nuestra hoja de lecturas, donde vamos a anotar que, por ejemplo, en este caso fue de 8,30 voltios y vamos a realizar 5 lecturas consecutivas para obtener un promedio, y a partir de este promedio pues ya poder empezar a trabajar. Vamos a realizarlo nuevamente. Y ya para finalizar, $8,30 otra vez, podemos llegar a concluir de que en este caso la lectura va a ser con un promedio de 8,30 voltios, que es la que al final nos termina indicando nuestro voltímetro. Entonces, yo una vez conociendo que el promedio, que es esta lectura que nos dio aquí, fue de 8,30 voltios, entonces vamos a empezar a desarrollar nuestro ejercicio. Vamos a tener en cuenta los parámetros que nos había dado precisamente la fábrica, para poder llegar a tener en cuenta cuál es ese rango de duda. Sabemos de que es de 8,30 voltios. En este caso sabemos de que como trabajamos con el rango de 20 voltios, pues va a tener una incertidumbre de más o menos 0,8% de esta lectura, ¿sí? Más 5 dígitos. En este caso, al multiplicar
este 0.30 voltios, qué pena, 8.30 voltios, me equivoqué, 8.30 voltios multiplicado por el 0.8%, nos da un valor de 0.07 voltios. Sin embargo, a partir de aquí también tenemos que sumarle esos 5 dígitos, para poder ya tener ahí ese rango de duda. Así que nos vendría dando de que la lectura sería de 8,30 más o menos ese 0.07 más 5 dígitos en su parte final, que nos vendría dando 0.12 voltios, que si quisiéramos expresarlo en porcentaje, pues nos vendría dando de que sería, si el 8.30 nos es el 100%, pues cuánto nos vendría dando el 0.12%. Es una regla de 3, qué pena, el 0.12 voltios, no el 0.12%, cabe aclararlo, que en este caso sería de 1,45%. Así es como ya lo hemos realizado, y entonces tendríamos de que al final esa lectura sería de 0,30 más o menos 0,12 entre paréntesis 1,45%. Todo esto voltios. Listo. Entonces vamos a ver si el valor real, que fue el que nosotros obtuvimos, que sabemos de que el real, ¿sí?, es de 8.35 voltios, se encuentra dentro de nuestra escala que nosotros mismos precisamos para poder conocer esa duda de si se encuentra ahí mismo. Entonces, al realizar nuestra recta aquí de voltaje, ubicaríamos en la mitad nuestra lectura, 8.30. Aquí tendríamos en la parte superior 8.42 y aquí en la parte inferior tendríamos 8.18. Entonces vamos a calcular si se encuentra aquí el valor real, y como podemos darnos cuenta, efectivamente si lo es, se encuentra aquí mismo. Aquí se nos encuentra nuestro 0,35, por lo que hemos determinado de que sí, dentro de este rango de duda se encuentra el valor real del voltaje en esa resistencia. Y ahora vamos a calcular el porcentaje de error que hubo entre la lectura de nuestro voltímetro con el valor real. ¿Cuánto fue ese porcentaje de diferencia que hubo? Porque esto es únicamente un parámetro que nos dice puede estar aquí y aquí, pero es para saber exactamente cuánto fue lo que el voltímetro se equivocó, no nos dio con el que era. Entonces, aquí nosotros contamos con la fórmula que sabemos de que el porcentaje de error me es igual al valor real menos el valor aproximado sobre el valor real, y todo esto en valor absoluto por el 100%. Entonces, tenemos de que nuestro porcentaje de error vendría siendo entre valor absoluto, el valor real, sabemos de que es de 8,35 menos el aproximado que fue el que nos dio el voltímetro, que es de 8,30, todo sobre 8,35, que es el valor real, y por el 100%. Entonces, pues utilizamos nuestra calculadora. Aquí tendríamos 8.35 menos 8.30
sobre 8.35 y esto lo multiplicamos por el 100%. Nos da que fue de 0.598802, pero como vamos a aproximarlo para tener únicamente aquí estas tres cifras significativas, que es con la que hemos estado trabajando, pues sería este 8 vendría aquí aproximando, sería de 0.6%, igual a 0.6%. ¿Qué nos quiere indicar este porcentaje de error? Que en sí vendría siendo inferior al 1% y quiere decir que es una lectura buena, que no se encuentra superior al 1%, quiere decir que es bastante confiable y que se encuentra muy acercada, sí, es muy asertiva con respecto al valor real del voltaje que se encuentra pasando por esa resistencia. De esta forma pues hemos finalizado con la resolución ya de nuestro ejercicio, donde podemos darnos cuenta cómo es el funcionamiento del voltímetro y asimismo cómo debemos realizar una lectura lo más precisa posible, lo más cercana, lo más exacta que podemos llegar a tener. Muchísimas gracias por ver el video.